La organización de la Iglesia Adventista. Para poder comprender qué cosa es la organización de la Iglesia Adventista, es necesario que empecemos por Apocalipsis capítulo 12, donde se habla acerca de la verdadera Iglesia. ¿Cómo existiría? ¿Cómo vendría a ser una iglesia y una organización en nuestro mundo? Apocalipsis capítulo 12 comienza diciendo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A quién representa una mujer? Según Efesios capítulo 5 versículo 23, la mujer representa a una iglesia. Luego, dice que el sol era el que la alumbraba a ella. Ella brillaba con esta luz. El sol en la Biblia representa a Dios el Padre, según Salmo 84, versículo 11. Luego dice que ella está parada sobre la luna. La luna representa, según la Biblia, al testigo fiel, Salmo 89, 37. Y el testigo fiel es nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. De tal manera que entonces la mujer, la iglesia, está parada sobre Jesucristo. Jesús es el fundamento de ella. Cristo había declarado que su iglesia estaría construida sobre la roca, que era Él mismo. Esto va en consonancia perfecta con lo que está diciendo el libro de Apocalipsis. Ahora bien, dice que tenía 12 estrellas en su corona. Las 12 estrellas. Las estrellas representan, según Daniel capítulo 12, versículo 3, a los mensajeros de Dios. De tal manera que entonces estos mensajeros serían la representación de los 12 apóstoles. Pero las 12 estrellas también representan a los patriarcas. José había tenido alguna vez un sueño. José era hijo de Jacob, y este había soñado que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Y su padre Jacob le había dicho: ¿qué crees? ¿Que tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Sus hermanos eran representados por las estrellas. Así, las 12 estrellas son también los 12 patriarcas de quienes salieron los profetas. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento están representados en estas estrellas. Pero más aún dice todavía Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. La Biblia dice que el dragón representa a Satanás, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. De tal manera que entonces el dragón representa a Satanás. Versículo 2, Apocalipsis 12:2. Y estando encinta la mujer, la iglesia, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer estaba embarazada. ¿De quién? Versículo 4 y 5. Y la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Según la profecía, la mujer estaba embarazada de Jesucristo, porque acá dice que el niño fue llevado para Dios y para su trono. En Apocalipsis 3:21 Jesús mismo dice que Él es el que está sentado sobre el trono de su Padre. Por lo tanto, entonces, esta mujer, esta iglesia, es la iglesia del Antiguo Testamento que esperaba la llegada del Mesías. Por eso se dice que estaba embarazada. Más aún todavía dice de esta mujer: una vez que el dragón intentó devorarse al niño en cuanto naciese, y el niño fue llevado para el cielo, la mujer quedó sola y fue perseguida entonces por el dragón. Versículo 6, Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer entonces huyó al desierto. Allí Dios había preparado un sitio para protegerla. Esta mujer, que representa a la iglesia, fue entonces perseguida por el dragón. La persecución aquí está representada por 1260 días, que según Ezequiel capítulo 4 versículo 6, la clave profética nos indica que debemos contarlos como años. Eso significaría 1260 años. Después de que Cristo se fue para el cielo, solo hay una persecución que duró 1260 años. Esta fue la persecución papal. El papado
tomó su poder en el año 538 después de Cristo con ayuda de Justiniano. Justiniano, emperador de Roma, entonces puso a Virgilio I como papa, como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Desde entonces le dio el título de corrector de herejes. Desde ese momento la Iglesia entonces corregiría toda la herejía que se encontrara frente a ella. Así comenzaron las persecuciones de la Edad Media, contra el protestantismo y contra los judíos, contra aquellos que se supone que estaban opuestos a las doctrinas de la Iglesia Católica. Esta persecución llegó hasta el año 1798 después de Cristo, cuando Napoleón Bonaparte tomó preso al Papa Pío VI, y entonces acabaron los 1260 años, y el Papa Pío VI fue deportado hasta Valencia en Francia por Napoleón Bonaparte. Ahora la Iglesia quedó bajo la sujeción de Francia. Pero aún dice más las Escrituras. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que de delante de la serpiente huyese al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La palabra tiempo, tiempos y medio tiempo equivale a 3 años y medio, porque entre los hebreos a cada año se le llama tiempo, lo que significaría 3 y medio años. Por eso en otras versiones, como la Dios habla hoy, ya no dice 3 y medio tiempos, sino 3 y medio años. Estos 3 y medio años, contando a 360 días por año según el calendario hebreo, nos dan un total de 1260 días, es decir, se repite lo del versículo 6, es la misma escena, la que se da en el versículo 14, la persecución contra la mujer por 1260 años de parte del papado. Y luego dice todavía más el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El río representa las persecuciones de Satanás. Y cuando dice que la serpiente arrojó agua tras la mujer para ahogarla, se trata de que Satanás estaba intentando ahogar a la iglesia, destruirla. Pero dice algo más el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Para entonces, en 1776, Estados Unidos había declarado su independencia, y dentro de esta nación se había dicho que no habrían más persecuciones ni inquisición. En el mismo año, la emperatriz de Austria había suspendido las persecuciones de la Inquisición en todos sus territorios. De esta manera, dice, la tierra ayudó a la mujer. Más particularmente fue la ayuda de América, por cuanto Estados Unidos había abierto sus puertas para todos los perseguidos de Europa por causa del papado. Entonces los protestantes huyeron hacia América, y de esta manera tuvieron respiro y fueron rescatados y salvados. Apocalipsis 12:17 dice más aún, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después del año de 1798, según esta profecía, la mujer dejaría una descendencia. Esa descendencia se caracterizaría, dice el versículo 17, por tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios está haciendo alusión a los 10 preceptos del Decálogo. Y dicho residuo, es decir, remanente, que quedaría de la iglesia después de 1798, cuando terminara el poderío del papado, esta iglesia o remanente se caracterizaría por guardar los mandamientos de la ley de Dios. La única iglesia que nosotros vemos que continuó predicando la ley fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien nace en el año de 1844 después de Cristo, es decir, después de terminadas las persecuciones del año de 1798. No existe otra iglesia que haya defendido los 10 preceptos, incluyendo el día sábado del séptimo día. Pero más aún, se nos da todavía otra característica. Dice que este remanente tendría también el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía. De tal manera que esta iglesia o remanente se caracterizaría por tener el conocimiento de las profecías y por predicarlas y anunciarlas al mundo entero. Sin duda, para esta fecha de 1798 en adelante, el profeta Daniel, en su libro, en el capítulo 12 y en el versículo 4,
había declarado que sus profecías serían entendidas para el tiempo del fin, y que estas profecías, según Daniel capítulo 12, versículo 7, serían abiertas cuando se cumplieran tiempos y la mitad de un tiempo. Como acabamos de ver, tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 1260 años, que fueron el tiempo de las persecuciones papales. Según Daniel 12:7, apenas terminaran estas persecuciones donde el pueblo de Dios sería esparcido, el pueblo santo, entonces se entenderían las profecías de Daniel, se abriría el sello, y entonces correrían de aquí para allá y el conocimiento de las profecías de Daniel sería aumentado. Así fue como se cumplió. En la iglesia adventista del séptimo día comenzaron a predicarse las profecías de Daniel y el Apocalipsis, mientras que en las demás iglesias se rechazaban estas profecías porque decían que asustaban a la gente y que por lo tanto no debían de ser predicadas. Más aún, que nadie podía comprender estos dos libros de Daniel y el Apocalipsis porque eran libros cerrados. Mientras que en realidad Dios había declarado algo distinto, que el libro de Daniel sería abierto para el tiempo del fin. Y en Apocalipsis se dice que es una revelación, no que es un libro cerrado. Así fue como comenzó entonces la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, el versículo 17 dice claramente que el dragón se enfurecería contra este remanente, es decir, que levantaría guerra y persecución contra estos pocos que estarían defendiendo los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, lo que significaría que los demás religiosos atacarían estos dos puntos, es decir, los mandamientos de la ley de Dios. La mayoría de iglesias había declarado que la iglesia adventista era una iglesia legalista por guardar los mandamientos de la ley de Dios, y que era una iglesia alarmista por estar predicando las profecías. Así se cumplió el capítulo 12 dentro de la iglesia adventista del séptimo día.